Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Telco Talent, un podcast de Optare Solutions. Hoy recibimos a Antonio Casla, director de negocio mayorista y regulación de Adamo. Con él nos sumergimos de lleno en el mercado mayorista de red. Soy Manu Ojea y empezamos aquí en Telco Talent. Muy buenas, estamos de vuelta y estamos aquí con Antonio Casla, director de negocio mayorista y regulación de Adamo. Muy buenas, Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manu? Buenos días, muchas gracias. Nosotros tenemos muchas ganas de tenerte aquí en Telco Talent y te tenemos que agradecer también que nos hayas recibido en las oficinas de Adamo como parte de esta vuelta que estamos intentando hacer al formato presencial, así que gracias doblemente, Antonio. Gracias, Manu, a ti por venir y a Optare por invitarnos a Adamo y a mí personalmente a este tipo de eventos que para nosotros son mucho más grandes de lo que parece, siendo un operador relativamente pequeño en el sector. Muchas gracias. Pues Antonio, si te parece empezamos y vamos a empezar como siempre conociéndote a ti, al invitado, un poco más. Háblanos de tu trayectoria que tiene la particularidad de que eres una persona, por así decirlo, de letras, estudiaste ciencias políticas, sin embargo has estado siempre ligado al sector de las telecomunicaciones. ¿Cómo llegas hasta aquí? Es muy buena pregunta, Manu, y soy politólogo y a la gente le choca a veces. Cuando termino la carrera encaja prácticamente con el momento en el que se produce la liberalización del sector de las telecomunicaciones, empiezan a florecer operadores y actores en el mercado y aparecen muy buenas oportunidades de trabajo que cuando eres joven es lo que buscas, incorporarte lo más pronto posible al entorno laboral. Y la conexión entre mi carrera y lo que es el sector, está más que con el sector, es con la posición que ocupo. Siempre he trabajado en el negocio mayorista, que en sus inicios, en el momento de la liberalización, era un sector muy regulado, muy dominado por reglas operativas y procesos, y de ahí la conexión entre la parte de mi carrera académica, mis estudios, y lo que es la parte profesional, ¿no? Hay cierta conexión desde el punto de vista operativo y de reglas y de normas entre mi carrera y lo que es el sector. Entonces nos rompemos un poco la idea que podemos tener de que el sector teleco es solo de gente, ingenieros, gente con carreras tecnológicas. Hay cabida en un ámbito o en otro para más perfiles. Sin duda, sin duda. Yo creo que el sector de las telecomunicaciones, además de tener muy buenos ingenieros en España de telecomunicaciones, que los hay también otro tipo de perfiles. Al final hay partes que son más técnicas y partes que son más administrativas y partes que son más comerciales, ¿no? La parte comercial mayorista, que es a la que me dedico y me he dedicado desde siempre, exige un approach un poco más humano, ¿no? Y esa parte, si no comercial al estilo habitual, sí que exige ciertas dotes de comercial y de venta, y de ahí que no encaje en ese perfil de, no sé si se puede decir el friki técnico, sí, pero sí más de comercial y de tratar con gente, de tratar con grandes empresas, que es un poco lo que consiste esto de vender, consiste un poco en conocer a la gente y saber lo que necesitan y ayudarles a que te compren. No tanto venderles como ayudarles a que te compren, que es algo que por cierto, con Optare nos pasa mucho, ¿no? Son capaces de identificar necesidades que nosotros tenemos, enseñárnoslas y ayudarnos a implementarlas. Pues no habíamos tenido a alguien de la perspectiva de negocio mayorista en el podcast, así que cuéntanos, por favor, aterrízanos un poco qué hace un director de negocio mayorista como tú, cómo es tu día a día. Pues mira, yo creo que el mundo mayorista cuando yo empecé era más una obligación / necesidad, porque las redes se empiezan a abrir, el sector se empieza a liberalizar, aparecen todos estos players y las relaciones inicialmente entre los operadores son unas relaciones muy estrictas, muy cerradas, muy limitadas. No había mucho espacio a la negociación, te hablo del año 98, pero la evolución del sector de manera global, pero en particular del mundo mayorista, ha sido tremenda y se ha pasado de relaciones entre los operadores muy limitadas, muy constreñidas, a relaciones de colaboración, de apoyo y crecimiento, ¿no? Y el tema de, por ejemplo, de las redes.
Antes las redes se hablaba de obligaciones de acceso. Ujú. Ahora de lo que se habla es, quiero darte acceso, ¿qué necesito para que accedas a mis redes? Creo que el tema de las inversiones en red y en infraestructuras, donde en España somos unos pioneros en el mundo del FTTH, debemos ser top 3, top 5 del mundo en lo que es despliegue de redes, pero también somos muy importantes y pioneros en las relaciones que hay entre los operadores para acceder a unas redes y a otras. En la parte del FTTH, sin duda, está muy desarrollado. Esa es la parte que me dedico yo, pero en la parte del móvil se empiezan a ver muchas iniciativas y muchas colaboraciones, algunas que vienen ya del pasado, pero seguro que irán creciendo con el tema del 5G para que las inversiones de los operadores sean mucho más razonables y mucho más intensivas. Mi día a día consiste en gestionar clientes, manejamos grandes cuentas. Actualmente tenemos unos 300 operadores accediendo a nuestra red. Eso genera un día a día intenso o muy intenso, y entre cuidar a los clientes que tenemos y prestarles el servicio que tenemos que prestarles, también hay una parte de captación de clientes y de crecimiento de cartera, y la parte regulatoria, que hoy por hoy afortunadamente no nos genera muchos problemas, porque somos capaces de resolver los conflictos que tenemos de una manera ordenada y colaborativa, tanto los que tenemos nosotros como los que tenemos con otros. Claro. Estamos viendo que el sector teleco en España está especialmente activo, se mueven muchas fusiones, bueno, muchos movimientos entre compañías. ¿Cómo identificas tú esto? ¿Ves que es un momento de transformación, de consolidación de un modelo? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que, ya lo he hecho antes, empecé en el 98 y creo que después de 26 años de carrera no me he encontrado un momento tan convulso y tan complicado como este, ¿no? Es un momento en el que es difícil leer cuál es la situación. Supongo que habrá gente mucho más visionaria que yo y que son capaces de ver hacia dónde va el sector. Yo personalmente ahora mismo estoy más como espectador. Es verdad que somos un actor que forma parte de esta convulsión. Adamo ocupa una parte importante, pero es verdad que estamos parte de una segunda derivada de este momento, ¿no? La parte de Orange MásMóvil, que se ha resuelto en estos días, Cegona adquiriendo Vodafone. Yo creo que hay cosas ahora mismo que nosotros estamos un poco a la expectativa, somos un ser pasivo y que en algún momento entraremos en alguna operación, pero eso está por hoy. Pero es cierto que el sector y cómo va a evolucionar, si me habéis traído para que os lo explique, lo siento mucho, no soy capaz. Tengo mis ideas y mis opiniones, pero es muy difícil. Seguramente mañana haya alguna noticia que cambie lo que diga ahora y al día siguiente otra. Con lo cual, si queréis puedo compartiros mi opinión y un poco cómo puede quedar esto. Desde el punto de vista de infraestructura, yo creo que Telefónica va a seguir siendo un actor clave, a pesar de que ya no sea el incumbente, pero es quien más red tiene ahora mismo en el sector, con 28 millones de hogares. Pero sí que creo que va a surgir alguien al nivel de Telefónica que sea capaz de prestar servicios mayoristas de acceso a una red de fibra de tamaño similar a la de Telefónica, y nos vamos a encontrar con, en el mundo mayorista, una sana competencia entre un par de proveedores dando acceso a redes de última generación. Me da que va un poco por ahí, ¿no? Así a grandes rasgos. Ya digo, seguro que mañana lo que estoy diciendo carece de ningún sentido y cambiará completamente. Así es. Pues vamos a pasar, si te parece, a la parte de talento, que es la que nos gusta especialmente aquí en este podcast, Telco Talent. Y de talento, en este caso, wholesale, del negocio mayorista. Nos hablas de cambios, incertidumbre quizá también en el sector teleco en general y por consecuencia en el mayorista. ¿Cómo crees que estos cambios pueden afectar al talento que se dedica al sector mayorista teleco en España? Bueno, yo creo que al final en el sector de las telecomunicaciones es un sector dinámico y en continuo cambio, ¿no? Y yo creo que tienes que ser capaz de estar atento a lo que está pasando y ser capaz de cambiarte y adaptar. Y ahí no solamente es un tema que tienes que hacer tú, sino que tienes que acompañarte de gente que sea capaz de ayudarte y acompañarte en ese cambio, ¿no? Y de nuevo, no quiero insistir mucho, pero yo creo que tener consultores, empresas externas que te ayudan y que tienen la visión y que tienen la capacidad de ayudarte a implementar esos cambios, a mí me parece que es clave, ¿no? Y de nuevo, nos ha ayudado mucho. Yo creo que tienen un papel muy importante, tanto aquí en España como incluso fuera de España.
y que además, lo decía antes, España está entre los países punteros en el mundo de la fibra, está habiendo cambios muy, muy dramáticos y yo creo que es algo que nos hacen trabajar con mucha antelación y mucha previsión y además en particular en el mundo en el que trabajamos nosotros, el mundo de la fibra a nivel rural, es quizá algo más complejo, ¿no? Yo creo que el mundo de la fibra en las ciudades es algo mucho más estandarizado, pero el mundo rural es un poco más difícil, ¿no? Y lo hemos comentado alguna vez y lo digo muchas veces. Soy de un pueblo muy pequeño de Segovia, Pellosillo. Cuando le preguntan a mi madre dónde vive en el pueblo, dice, vivo en el segundo corral detrás de la casona. Si tú tienes que mandar un instalador de fibra a esa dirección, pues va a ser complicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, un tema, insisto, tan sencillo como es las nomenclaturas y las direcciones y las calles, pues tiene un aspecto, un valor clave. Entonces, es algo que está pasando en España, pero que va a pasar en otros países, que es esta estandarización, fruto de la necesidad de llevar a cabo un despliegue de fibra hasta el último pueblo más remoto y más recóndito de la geografía española y que seguramente pase en otros países del mundo casos similares donde estamos definiendo estándares que seguramente se reutilicen porque son muy válidos para otros países. Hay entonces con todo este movimiento, hay oportunidades para el talento. Bueno, hay oportunidades y hay también riesgos, Claro. pero desde luego sin duda. Yo creo que es un momento para gente flexible, con la mente abierta, capaz de entender lo que está pasando y moverse, ¿no? Y yo creo que hemos visto casos, nosotros particularmente, Telefónica con Adamo firmó el primer acuerdo de acceso a su red de fibra y que alguien como Telefónica, el incumbente, sea capaz de adaptarse y tomar esas decisiones te demuestra que es un momento de cambio y en el que los que más lejos van a llegar son aquellos más dispuestos a asumir el cambio y subirse a ese carro de dinamismo en el que estamos metidos todos, ¿no? Creo que no cabe ahora esto no va conmigo y apartarse, ¿no? Yo creo que la dinámica es la que es y esa oportunidad para el talento que tú dices, ahí está, un talento muy basado en la visión, la flexibilidad y la capacidad para innovar, ¿no? Yo creo que siempre va a haber esas oportunidades y especialmente ahora en este momento en el que está todo por definir. Hablamos aquí muchas veces también de talento joven, aparte de esas cualidades de flexibilidad, manejarse en la incertidumbre que nos comentas, ¿qué perfiles son los que se van a dedicar a esto? Bueno, yo creo que voy a tener que tirar de tópicos, Manu, pero temas como la gestión de la inteligencia artificial Claro. empiezan a ser aspectos claves. Hablaba del mundo rural, ¿no? Y que parece muy alejado de la inteligencia artificial, pero para nosotros empezamos a tener muchas soluciones basadas en inteligencia artificial, mucho análisis basado en este tipo de nuevas tecnologías y no solamente las nuevas tecnologías como tal, sino en las obligaciones de la parte de infraestructura que conllevan. De poco te sirve tener inteligencia artificial si cuando le lanzas una consulta tarda 20 minutos en dar una respuesta, ¿no? Entonces, yo creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho a todos, es un tópico, pero es una realidad y desde luego que quien maneje la inteligencia artificial con soltura y con la capacidad requerida, desde luego va a tener una oportunidad mayor y creo que la gente empieza también a enfocarse en ese tipo de nuevas tecnologías y nuevas soluciones. Bueno, pues vamos llegando al final del episodio. Esto pasa muy rápido, pero vamos a pedirte que cerremos con un par de tips finales que les dejamos siempre a nuestros oyentes. En este caso, sé que es difícil, vamos a intentar jugar a ver el futuro en la bola de cristal. ¿Qué crees que le espera al futuro del mercado mayorista? Bueno, yo creo que el mercado mayorista, su futuro está muy conectado a lo que va a suceder en el mundo más comercial, mundo operador. Creo que la concentración que estamos viendo va a darle cierta coherencia y cierto sentido a lo que es el sector y eso se va a trasladar al mundo mayorista. Creo que al final las inversiones que se requieren combinadas con esfuerzos comerciales vamos a llamarle desmedidos a los operadores o sin mucho sentido, yo creo que estamos en un proceso que con la concentración se van a reducir y eso se trasladará también al mundo mayorista. Insisto, si al final solo quedan dos operadores, creo que dará lugar a que haya competencia, una competencia sana, pero una competencia equilibrada
y sensata y sobre todo que permita que los operadores puedan destinar sus inversiones a otras tecnologías, pero también a soluciones para los clientes finales, ¿no? Que yo creo que es lo importante. Y creo que va un poco por ahí, ¿no? Vamos a ir hacia un mercado mayorista mucho más asentado, más estable y en el que haya dos operadores principales que sean los que gestionen de manera mayoritaria el mundo mayorista en España de la fibra. Claro. Y ya por último, para cerrar, mientras no llegamos a ese mercado más estable, ¿qué le dirías al talento que se va a tener que enfrentar a este proceso de cambio? Yo le diría al talento que además de talento abra los ojos, que esté atento y que intente leer el mercado. Porque ahora mismo yo creo que no estamos en un momento de ahora, estamos en un momento que está preparando lo que va a venir mañana. Entonces, creo que si ese talento que tienes te permite ver hacia dónde va el sector, cómo va a quedar configurado el esquema de las telecomunicaciones en España, yo creo que te va a dejar en una situación mucho mejor que si realmente estás más centrado mirando a tu ombligo y pensando en lo que tengo que hacer hoy. Hoy yo creo que estamos en un momento de pensar en el mañana y cómo va a quedar todo mañana y estar preparado para tener las herramientas, hablábamos antes de inteligencia artificial, que te permitan en ese futuro, en ese mañana, ocupar una posición relevante. Creo que va un poco por ahí. Visión y pensar en las herramientas y en las nuevas tecnologías que ya no son tan nuevas y que van a ser claves en el futuro. Pues ojos abiertos, mente abierta y casi mirada panorámica, así ¿no? Así es, bueno, eso es. Pues nada, Antonio, ahora sí que llegamos al final de este podcast y te volvemos a agradecer que estés aquí con nosotros y que nos acojáis en vuestra casa al final. Un placer teneros aquí y muchas gracias a todos. Y muchas gracias también por nuestra parte a todos y todas las que nos estáis escuchando. Os animamos, como siempre, a seguirnos en las redes sociales de Optare Solutions, tanto Twitter como LinkedIn, para estar al tanto de las noticias de la compañía y de este podcast, el Cotalent. Así que nada más, muchas gracias por escucharnos, gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima conexión.